Hola, en esta oportunidad vamos a hablar con respecto a la historia de la mineralogía, cómo la mineralogía ha ido acompañando al hombre a lo largo de su historia. Comencemos. Los seres humanos desde la antigüedad han utilizado los minerales para poder facilitar su forma de vida, ya mediante la creación de herramientas, armas de guerra o en actividades artísticas como son las pinturas rupestres. Una pintura rupestre famosa sería la que se encuentra en Altamira, España. Se sabe que desde el Paleolítico los seres humanos ya usaban determinados minerales, como por ejemplo las pinturas rupestres, como ya les mencioné, hechos de hematites rojos, el óxido del magnesio, que es negro. El surgir de la mineralogía como una ciencia es relativamente reciente, pero la práctica mineralógica, como ya les expliqué, es antigua como la civilización humana. Cabe resaltar en Egipto hace 5.000 años, las pinturas funerarias del Valle del Nilo, ya se encontraron laboratorios artesanos pesando malaquita y metales preciosos, también fundiendo menas de minerales. Todas estas actividades se encontraron en las pinturas funerarias en el Valle del Nilo. Los minerales más comunes que el hombre empleaba eran el sílex, la pedernal, la obsidiana, que poseía una característica particular para el corte, como también para fabricar armas de guerra. La historia escrita de la mineralogía en Occidente comienza con los filósofos griegos Aristóteles, ya que en su libro El Tratado de las Piedras empieza a clasificar y distinguir los minerales metálicos como también de los no metálicos. Y en estos últimos, la diferencia entre las piedras y las tierras. Teofrasto, que era discípulo de Aristóteles, escribió también dos obras importantes que se llamaron De los metales y de las piedras. Del primero no se sabe nada. Del segundo libro se pudo reconocer y se conserva en una buena parte en la que se describe 60 minerales y rocas, así como sus diversas aplicaciones. Cabe resaltar también que en Roma encontramos a Plinio el Viejo, que años después recopiló el saber mineralógico de su tiempo y escribió su obra Historia Natural, en la que describe el reino mineral y hace un estudio de las formas geométricas que aparecen en los cristales de cuarzo. Si hubiera un acontecimiento, un suceso para poder señalar el nacimiento de la mineralogía como una ciencia, este sería la publicación en el año 1556 del libro De Rea Metallica, escrita por el médico alemán Georgius Agricola. Este libro relata con todo detalle la práctica de la minería de su época, e incluye la primera recopilación de los minerales, donde se distingue sus aplicaciones, algunas características, entre otras.
Ahora vamos a ver algunos acontecimientos importantes que a lo largo de la historia iban contribuyendo al saber de la mineralogía, al conocimiento que se tiene hasta ahora. En 1669, Nicolás Steno contribuyó notablemente al estudio de la cristalografía, ya que debido a sus descubrimientos importantes y estudios con los cristales de cuarzo, donde reconoció que los ángulos entre las caras correspondientes eran iguales. Luego encontramos que en 1780 Carangiot inventó un mecanismo que vendría a ser el goniómetro de contacto. Este es un artefacto que nos permite medir ángulos interfaciales de un cristal. Luego tenemos que en 1783 Römer realizó medidas angulares en los cristales que confirmaron el trabajo de Nicolás Steno y ante ello formuló la ley de constancia del ángulo interfacial. Luego, en 1784, René Hauy demostró que los cristales estaban construidos por acumulaciones de pequeños bloques idénticos a los cuales llamó moléculas integrales. Ese término se sigue utilizando hasta la actualidad en la cristalografía moderna, en las llamadas células unitarias. Posteriormente, René, en 1801, desarrolló la teoría de los índices racionales para las caras de un cristal. Luego, en 1809, Weston inventó el goniómetro de reflexión. Este instrumento permitió una alta exactitud y medidas precisas en las posiciones de las caras del cristal, tanto de los cristales artificiales como los cristales formados naturalmente. Estos datos hicieron que la cristalografía sea una ciencia exacta. Acá vemos al goniómetro de reflexión. Posteriormente, entre 1779 y en 1848, Berzelius, que vendría a ser un químico suizo, con sus discípulos, estudiaron la química de los materiales y desarrollaron los principios de la actual clasificación que vemos que existen. Luego vemos que en 1815 el naturalista francés Cordier hizo, hizo un trabajo en mineralogía y debido a esto se le ha honrado poniéndole a un mineral su nombre, la cordita. ¿Qué trabajo, qué estudio hizo Cordier? Pues bueno, él miró a través de un microscopio un fragmento de minerales triturados en agua. De este modo se inició el método de inmersión. Es una técnica muy importante para el estudio de las propiedades ópticas que existen, que poseen los fragmentos minerales. La utilidad de los microscopios en el estudio de los minerales para poder analizar los diferentes fragmentos de estos se acrecentó mucho gracias a la invención de 1828 por el escocés William Nicol, que debido a un dispositivo de polarización permitió el estudio sistemático del comportamiento de la luz en las sustancias cristalinas. Acá vemos al microscopio de reflexión. Luego, en la Universidad de Múnich, Alemania, en 1912, un experimento efectuado por Friedrich y
Kipnikin, por indicaciones de Max von Leu, se demostró que los minerales podían difractar los rayos X. De esta forma se probó por primera vez la distribución ordenada y regular de los átomos en un material cristalino. Y por último, en 1914 los Frank publicaron en Inglaterra las primeras determinaciones de la estructura de un cristal. Hoy en día el campo de la mineralogía abarca un área amplia del estudio que incluye la cristalografía de rayos X, la mineralogía experimental, la petrología que se encarga del estudio de las rocas, y aspectos de la metalurgia, física del cristal y cerámica, entre otros. Importancia económica de los minerales. Los minerales poseen importancia debido a sus múltiples aplicaciones en los diversos campos de la actividad humana. La industria actual, la industria moderna, depende directa o indirectamente de los minerales, ya que estos se utilizan para fabricar un sinfín de productos, desde herramientas básicas a ordenadores, infraestructuras, puentes, entre otros. Los, los nombres de los minerales. Los minerales se les ha ido nombrando a lo largo de la historia en función de algunas propiedades físicas o según, o según de alguno o según su aspecto químico. También por el nombre del sitio donde se ha encontrado un personaje famoso de un mineralogista o cualquier otra consideración. Ahora vamos a ver algunos minerales. Primero vamos a ver a la rodonita, del griego ronon, que significa rosa. En alusión a, a su color rosa, a esta característica física, es por lo que se pone este nombre. Luego encontramos a la cromita, que existe gran cantidad de cromo en este material. Luego encontramos a la magnetita, debido a sus propiedades magnéticas. Luego encontramos a la franklinita, de la localidad de Franklin, en Estados Unidos. Luego encontramos a la sillimanita, en honor al profesor Benjamin Silliman, quien fue uno de los primeros profesores estadounidenses de ciencia y realizó avances en el campo del análisis químico de minerales y fue el pionero de la destilación del petróleo. En un mineral yace un mundo de misterios. Bueno, sería todo con respecto al video de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Hasta la próxima.